27 minutos para las 11 de la noche. Estamos en directo en Navarra Televisión, analizando con nuestros tertulianos la actualidad nacional y la actualidad navarra. Habíamos dejado encima de la mesa una pregunta. Parece que todos están inclinados hacia que Navarra probablemente en 2013 tenga presupuestos prorrogados. Pero, ¿qué puede suponer que Navarra tenga unos presupuestos que ya están marcados, que son los mismos que 2012, cuando cada vez hay menos dinero, María José? Pues efectivamente. La historia es que quizás por eso precisamente prorrogar los presupuestos ahora quizás tengamos alguna posibilidad más que el que viene, tal y como la propuesta, aunque la presentan a que lo apoyen los demás, que no a consensuar, efectivamente vuelvo con lo mismo, pues igual prorrogar los de este año es menos malo. De todas maneras, yo creo que lo mejor sería llegar con unos presupuestos nuevos, con gente nueva. Ahí igual el cambio sería necesario, quizás es que necesitemos un cambio pero verdadero. Pero ya no llegamos a unas elecciones. Ya, desgraciadamente, pues tendremos que esperar. Elena, ¿qué puede suponer unos presupuestos prorrogados? Pues yo no le veo grandes problemas, porque evidentemente el problema está en qué va a hacer el gobierno con los presupuestos, con los que tiene o con los que pueden venir. Porque, insisto, si se siguen bloqueando las partidas presupuestarias, es igual que no haya presupuestos, pero ni estos ni los que vengan, da lo mismo, porque además priorizan el gasto donde les da la gana. Ayer leíamos en el periódico cómo el director general de Deportes dice que tiene 2,7 millones de euros bloqueados para el deporte base, no para Osasuna, para el deporte base. ¿Cómo van a gastar el resto del dinero que tienen en hacer el pabellón arena para tenerlo cerrado? Y el mantenimiento cuesta 1,600.000 euros, 1.600.000 euros. En fin, si la prioridad de este gobierno sigue siendo en este tipo de inversiones, que encima tienen un gasto tremendo de mantenimiento, nosotros priorizamos a las personas y no priorizamos para nada edificios que solo hacen ganar dinero a algunos y que no nos sirven en este momento para nada, porque ni siquiera hay dinero para hacer ningún tipo de actividad allí. Entonces, por eso, ¿qué presupuestos? Ni los que hay ni los que estén por venir. Todo va a depender de la voluntad que tenga el gobierno de ponerlos en marcha, de aplicarlos y, sobre todo, que se beneficien las personas, todas en general y las que más necesitan en particular. Coldo. Hombre, unos presupuestos prorrogados, ¿qué van a suponer? Pues yo creo que van a suponer inmovilismo, estancamiento, mantenimiento de una situación de recortes durísima y, por decirlo así, en castellano puro y duro, un palo para los trabajadores y trabajadoras de Navarra. Óscar. Pues yo, lo que dijo el director general sobre el pabellón Reino Arena era que la prioridad era el deporte base respecto a la apertura del pabellón. Pero el hecho de no tener presupuestos lo que va a suponer es el perder la oportunidad de poder ajustar el presupuesto a la realidad. Pero si hay que prorrogarlo, pues habrá que tener en cuenta los ingresos que se tienen y habrá que priorizar dónde va a ir el gasto. Bueno, pues los recortes, las inversiones, el cuadrar las cuentas es algo que a los políticos de hoy se les está echando en cara por un déficit en ocasiones en la gestión y en otros por atreverse a dar pasos sin encontrar consensos. Bueno, pues es un debate también recurrente en los últimos tiempos, pero la desafección por la política y los políticos es también una evidencia que se traduce en una bajada de la popularidad de nuestros líderes. No sabemos si de puertas adentro de los propios partidos, pero por si acaso el propio Alfredo Pérez Rubalcaba salía ayer al paso de los rumores sobre su falta de liderazgo. Decía sentirse apoyado unánimemente y definía el futuro en torno a tres conceptos: la fortaleza, la alternativa y la empatía. Me he sentido unánimemente apoyado y así se lo transmito. Y en la misión que tenemos como dirección también tenemos que reforzar, tenemos que revisar nuestro proyecto político. Hay tres palabras que van a marcar nuestra agenda. La primera es fortaleza interna, la segunda es alternativa y la tercera es empatía, ¿no? Fortaleza para ser más útiles a los ciudadanos, alternativa para que los ciudadanos vean que existe otra salida a la crisis y finalmente empatía porque sabemos que la gente lo está pasando muy mal y esa gente que lo pasa muy mal tiene que ser nuestra referencia política cotidiana.
Sobre el liderazgo interno de Rubalcaba ha hablado esta misma noche el secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, en la segunda edición de nuestros informativos. No ha entrado a valorar a Rubalcaba, las personas que lideran el partido, sino el proyecto político que lo sustenta. Yo creo que en Sevilla se hizo un buen congreso, pero lo que trascendió a los medios de comunicación es que era simplemente si era Alfredo Pérez Rubalcaba o Carmen Chacón. Y creo que un congreso es mucho más. No, primero está el proyecto y consecuencia del proyecto están las personas. Hemos salido de un congreso hace escasamente 6, 8 meses. No podemos estar hablando de personas, no, yo me niego. Esta semana se ha hablado de Rubalcaba, pero también ya empieza a haber movimiento en contra de la gestión de Mariano Rajoy. Hay ya quien empieza a cuestionar que los distintos miembros del Ejecutivo empiezan a estar quemados, que no hay decisiones que se están poniendo encima de la mesa analizadas y sustentadas también sobre las decisiones que tienen que sacar a España de la crisis. No sé cómo veis ahora mismo a los distintos líderes políticos. Hemos puesto estos dos ejemplos por ser los principales partidos políticos. María José. ¿Hay falta de liderazgo real en la política? Yo creo que evidente. Bueno, en estos casos que has puesto, el problema ya es como muy manido, el problema en la política estatal, de la alternancia que ha supuesto sucesivos gobiernos socialista, del PP, sin que en realidad ninguno de los dos ponga en práctica ninguna política, lo mismo económica que social, en contra de la otra, más que quítate tú para ponerme yo. Eso lleva un poco a ese desgaste y a esa desmotivación de la gente, y desde luego como políticos ninguno de los dos merece, yo creo que ni siquiera un aprobado. Sí. Elena. Bueno, yo hace pocos días leía un informe que hace una empresa, sobre todo haciendo de los tuiteros y todo esto, ¿no?, de las opiniones y la valoración de los políticos a nivel nacional, no a nivel regional, y hablaba de Rajoy, que no tenía credibilidad, de Rubalcaba, que hacía una oposición blanda, de Cayo Lara, que era un demagogo, de Rosa Díez, que era una resentida, de Gallardón, que ha pasado de moderado a ser un ultra, y de Chacón, que su paso por el gobierno de Zapatero la deslegitimaba. Eso es lo que decía una encuesta que parece ser que tenía bastante seriedad. Pero yo me quedo, esto si es así, vamos, yo no tengo nada que apuntar ahí, pero sí que me preocupa, por ejemplo, que el paro, que en este momento es el 90% de la preocupación de los ciudadanos, la economía el 50% y el 30%, en tercer lugar, son los políticos. Y que los políticos hayan pasado de resolver problemas a ser un problema, pues eso es lo que me parece a mí preocupante y terriblemente grave. La falta de liderazgo, por supuesto, se agudiza mucho más cuando llega la crisis, por supuestísimo. Que terriblemente los periódicos, muchísimos de ellos, la brunete mediática, que yo le llamo, que le viene muy bien toda esta crisis y todo este desgaste de la política, porque no tienen mucha fe en la democracia y no les importa mucho, y que a través de este tipo de crisis la democracia se resiente, sobre todo porque los liderazgos políticos van desapareciendo. Hace años que leía yo una frase que decía que en cada momento la sociedad tiene los políticos que se merece. Yo no sé si es así, pero desde luego tiene los que ha elegido, y en este momento, igual, para el momento que estamos viviendo, no están sirviendo los que tenemos. Quizás necesitemos otro tipo de perfil político, pero sobre todo basado en lo mismo de siempre, que nunca se tenía que haber abandonado. Transparencia, claridad, seriedad y estar dispuestos a asumir retos. Para nada, seguidismo de nadie, lo que hablábamos antes. No dejar que otros, los que no tienen que ver con la política, los que no son los representantes de los ciudadanos, tomen las decisiones que más importa, porque la gente tiene una percepción absolutamente delicada de la situación por la que pasan muchos políticos, que evidentemente ven que han pasado por grandes corruptelas, que se llevan unos grandes sueldos y que se van a casa de rositas. Eso tiene mucho que ver con la democracia. Y otra cosa que me parece más importante, que otros, después de haber pasado por la política, acaban en unos puestos en empresas privadas con unos buenos sueldazos, y eso también desprestigia muchísimo la política, y algunos no estamos dispuestos a que esas cosas sigan pasando, por lo menos a mí me apetece en este momento denunciarlas. Koldo. Hombre, yo lo que les pido a los políticos profesionales es integridad y coherencia.
integridad, es decir, que no roben, que no sean corruptos, que no se dejen corromper, que no corrompan a otros. Y coherencia, coherencia con lo que dicen, coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, coherencia con sus programas, coherencia con sus preocupaciones y coherencia con la sociedad a la que dicen defender. Y por desgracia en los líderes, si es que se les puede llamar líderes, pero en los gobernadores, porque se han comportado como y se comportan como gobernadores, en los que nos gobiernan el Estado desde hace muchos años, no he visto ni integridad ni coherencia. No veo ninguna integridad ni ninguna coherencia en Mariano Rajoy. Está haciendo lo contrario de lo que prometió, lo contrario de lo que venía en su programa, absolutamente lo contrario. No he visto coherencia ni integridad excesiva en Zapatero, y no he visto ninguna integridad ni coherencia en Aznar, y si vamos para atrás también, exactamente lo mismo. Y a nivel de Navarra yo pediría también lo mismo, integridad y coherencia. Y nos están faltando las dos cosas. Se habla mucho de Navarra y se piensa poco en Navarra. Óscar. Pues yo creo que es una época muy difícil de poder decir que tenemos buenos líderes, sobre todo en la clase política. Pues, la situación actual está claro que una de las características que debe tener un buen líder es analizar bien las situaciones y tener proyección de futuro para ver lo que puede ocurrir y cómo solucionar los problemas antes de que lleguen a ocurrir. Está claro que eso no ha pasado. Ni ha pasado con Rajoy en el Partido Popular, ni ha pasado con el Zapatero en el Partido Socialista. Entonces eso yo creo que lo que ha hecho es que ya existan problemas internos, ya es bastante un dato en el que tenga que salir el señor Rubalcaba diciendo que se siente apoyado. Cuando un líder tiene que salir diciendo que se siente apoyado, ahí hay un problema. Pero sí que es cierto que la situación ya de la propia sociedad y la presión de la sociedad hacia lo mal que se ha hecho por la clase política hace casi imposible que podamos estar hablando de buenos líderes, porque los líderes que tienen una clase, o sea, parte es fondo, parte es forma, el fondo está más que discutido. Entonces yo creo que un buen líder hoy en día será aquella persona que sepa analizar los problemas que hemos tenido, cuáles son los fallos que hemos tenido como sociedad, como políticos, y el que se sepa adelantar y ver cuáles son las soluciones a poder hacer que los políticos y la sociedad se unan, pues será el mejor líder que tengamos en el futuro. Dice Angelines Calvo en Twitter que lo que se necesita, además me gusta este tema y lo saco también a colación para que lo valoremos, dice que lo que se necesita es una reforma electoral a fondo con un sistema de listas abiertas en los partidos. ¿Qué os parece? Yo estoy totalmente de acuerdo. Las listas abiertas supondrían que efectivamente la gente puede votar a quien quiere y no al que, por lo que sea, ha ido medrando en el partido, haciendo favores a unos y cargándose a otros. Yo soy totalmente partidario de las listas abiertas. De la misma forma que en el Senado se votan a listas abiertas, o en fin, se votan a personas, yo por mí encantado de votar así también en el Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que las listas las conforman los partidos políticos, son los que en definitiva pues encauzan un poco la vida política de la sociedad, y que en el Senado, como dices, hay listas abiertas y en ningún momento se nota que ahí haya más proclive a que un anónimo pueda llegar a encumbrar una vida política. No. Y las listas cerradas sí que suponen, yo creo que hasta ahora, por eso no tengo tan claro que sean listas abiertas la solución a un problema que para mí no existe como solución, porque las listas cerradas suponen un partido político que avala, un partido político que se supone que hace cumplir lo prometido. Pero podrían ser también listas abiertas de los propios partidos. Quiero decir, los partidos pero políticos ahí se tienen está una razón de ser y el presentarse, el que los partidos políticos presenten sus listas abiertas, presenten sus listas y que luego se pueda elegir dentro de las listas a quien uno quiera es una cosa, y que luego, como en otros países, tenga cada uno la posibilidad de presentarse por su distrito, por su cuenta, que eso también hace falta mucho dinero, que si no se tiene, en fin, también se tienen o se adquieren deudas que también hay que pagar y que podríamos hablar también de esas cosas, ¿no? Es que pero yo veo todo este discurso de esta corriente un poco de listas abiertas como solución a un problema, como si los partidos políticos tuvieran un problema y hay que buscar la solución fuera de ellos. Yo creo que no, que es que estamos siempre buscando la culpa en algo que
los partidos políticos no tienen, habrá algunos partidos políticos que tengan que revisar Bueno, los partidos su propio políticos son funcionamiento. organizaciones que tienen ayuda del Estado, Bien, claro, ayuda no de faltaba dinero más, público, no y lo faltaba mínimo que más. tienen, lo mínimo que se les exige, y iguales a los únicos de los que perciben ayuda pública, quiero decir, de la administración del Estado, del dinero público, es que sean transparentes y democráticos. Eso. Y eso, sí. bueno, pues a veces a muchos, a la sociedad en su conjunto, le cuesta creer que sean las dos cosas. Y yo, como espero que sea así, a mí me gustaría que se viera más esa transparencia y esa democracia interna de los partidos. Yo creo en ella, Sí. pero me gustaría que toda la sociedad lo percibiera así. Y si hay que hacer un esfuerzo mayor para que se vea que se es de un partido, una organización política democrática internamente y desde luego transparente con sus cuentas, efectivamente, porque la transparencia pasa por primer lugar y más importante porque se sepa qué ingresos tienen y bueno, cómo se gastan, evidentemente, pero sobre todo de dónde proceden los ingresos, Pero pues eso a mí no- me no gustaría, tiene nada que ver porque con eso las listas reforzaría... abiertas No, no, cerradas, pero son dos cosas, quiero decir, primero se empieza castigando a los políticos, pero los políticos forman parte de partidos políticos. Entonces, se acaba castigando también a los partidos políticos. Entonces, vamos a castigar al político que no merezca la pena estar allí y si Efectivamente, hubiera un partido que hubiera que castigar, también. Pero no a todos los partidos ni no a todos los políticos, Efectivamente. porque hay muchos partidos honrados y la mayoría... pero Vamos a sí, escuchar la los opinión de políticos- Óscar, que todavía no le hemos Claro, escuchado. porque lo que es importante, habría que, antes de hablar de listas abiertas o cerradas, si es tan importante personalizar los proyectos en una sola persona. Al final, los partidos políticos defendemos proyectos y ya es el partido político quien elige quién va a ser la persona que mejor va a llevar a cabo un proyecto. El hecho de hacer listas abiertas sería personalizar demasiado las cosas, porque ¿qué va a ir cada uno de la lista abierta con un proyecto diferente? no. Pues Pues no necesariamente. presenta Unión el del Pueblo partido. Navarro No, no, podría pues- presentar a pues Óscar a es que- Yolanda Barcina, a quien yo no Exactamente, votaría. no, pero tú Y a ti irías te en la votaría, claro. lista, igual a ti sí te votaba. Pero Quiero decir, ¿me entiendes? Te podríamos Pero- votar, Óscar, No, pero a ti. quiero decir que de acuerdo con vosotros, o sea, Sí. lógicamente el Y- proyecto sería el mismo. Pero claro, ya la organización, poner en duda la democracia dentro de los partidos, igual es que No es dentro de los poner en duda, partidos... es profundizar en la no, no. Pero democracia dentro de del los partido partidos igual es que habría tienen que ser hacer la democráticos. reflexión Yo he de di- cómo se elige a la persona que mejor Yo va a he dicho llevar a lo cabo que el se les proyecto. exige, no he Sí. dicho que no lo sean, Yo he dicho Sí. que se les exige Pues- y que la sociedad debiera percibir que eso es así. Claro. Y a veces no sé si claro, se percibe. Yo cuando digo que sí soy partidario, no estoy en contra de los partidos políticos, pero creo que las listas abiertas lo que hacen es precisamente profundizar en la democratización de los propios partidos que dicen que son democráticos. Nos apunta Ángel Inés Calvo, que es quien hemos retomado el testigo de este tema. Que Muy bien, no- Angelines, que por traer este tema. Angelines, que ya nos conocemos, sigue, Yo no sigue. sé quién eres, pero muy bien. no es que parezca que los partidos políticos tengan problemas internos, sino que realmente los tienen. Claro. Lo deja ahí encima de la mesa. Sí. Y nos dice también Pablo no. A ver si consigo verlo. Javier Solozábal dice que el problema del PSOE se llama decadencia de la clase política y le pasa lo mismo al PP. Y crea el hashtag, la etiqueta hartazgo ciudadano. Bueno, pues me parece bien que él esté harto del Partido Socialista y el PP. Bueno, el PP, o a mí, PNL lo ha nombrado. a mí que esté... No, si Yolanda Barcina es el PP, Navarra, entonces ¿qué falta hace Yolanda que Barcina es lo Unión del nombre? Pueblo Navarro. ¿Qué falta hace que lo nombre? Pues que no esté tan harto, que en el Partido Socialista hay mucha gente y a lo mejor está harto de algunos en concreto y no de todos, porque también hay gente honrada y hay gente maravillosa en ese partido, como les supongo a los demás partidos. Bueno, vamos a avanzar, nos quedan 5 minutos de programa y tenemos otro asunto en el tintero que no queremos dejarlo ahí. Esta semana se han detenido a 2 nuevos presuntos miembros de ETA y a la hora de valorarlo en el Parlamento, ayer lunes en la mesa y junta, Bildu y Nafarroa Bai fueron los 2 partidos que criticaron las detenciones. ¿Cómo veis este asunto que desde una parte del arco parlamentario se sigue pidiendo que la policía siga actuando y desde otra parte pues, se pide que estamos en un nuevo tiempo? Sí, María José. eso es. Yo creo que estamos en un nuevo tiempo. Creo que llevamos... Dice Bildu que son recetas del pasado, Claro. las detenciones. Ajá. Es que no ha habido otra receta nueva por parte de lo mismo el gobierno español que el gobierno francés, después de 3 años sin atentados, 2 años desde que ya se
se declaró el alto el fuego, un año desde la declaración de Ayete, en la que, a pesar de todo el trabajo internacional, no ha habido ni un solo gesto del gobierno español ni francés, más que seguir justificando esa política policial que lleva a no solucionar el problema. Porque yo creo que lo importante en este tema es el diálogo, y además, sobre todo, tener en cuenta el diálogo para trabajar para que el proceso sea irreversible. Y ahí hay que trabajar los que estamos de acuerdo y los que no. Todo el mundo, para trabajar en ese proceso que nos lleva a eso, no medidas policiales que además de paso aprovechamos para soltar pues, y ocultar otro tipo de problemas. Y está demasiado manido eso, y es algo que... Yo, me perdonad, pero es que perseguir delincuentes ya no creo que... es para alabar el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero es que además es su obligación. O sea, es de agradecer el trabajo que hacen. ¿Cómo puedes ir en contra de un proceso el detener delincuentes? O sea, si la banda terrorista hubiese dejado las armas, hubiese pedido perdón, está disuelta, pero es que eso no ha ocurrido, y cuando ocurra empezará el proceso de diálogo, Sí, si pero, tiene que empezar. sí. Pero decir que perseguir delincuentes es ir en contra de un proceso... No, perdona, O sea, pero es que imagínate que sí, te pero- roban a ti en casa y tú dices, No. oye, que no le detengan, que voy a dialogar con él, que me ha atracado en mi casa, pero para que haya un proceso de diálogo no lo detengan, ya voy a hablar con él. No, no, la obligación es detenerlo porque te ha robado en casa y tú estarás de acuerdo. Pues esto es lo mismo. No, perdón, el problema es que ha habido dos personas que, como siempre en las declaraciones que hace el gobierno español, porque el francés también habrá dicho lo que tenga que decir, eran dos personas que iban armadas y que tienen una cosa pendiente con Francia, y que las declaraciones del gobierno español es que eran la número 1 de ETA y su lugarteniente. Siempre son los mismos, detienen al primero y al segundo. Ya están culpados, eso ha sido todo. O sea, el delincuente que lo detuvieran, Parece vale. poco que pero- dos miembros de la banda terrorista Sí, el primero y con el segundo, pistola siempre, y estén siempre. pidiendo un proceso de diálogo. No, A mí, no, yo dos creo que personas hay con que hacer pistola. otras cosas. Claro, otras yo cosas, no sé si estos eran, No solo si eso. son la jefa y el subjefe o quiénes son, pero desde luego si eran miembros Son de... presuntos etarras. Sí, son- Independientemente de todo lo demás, Eso presuntos es, etarras. presuntos etarras. Armados, lo lógico es que se les detenga, se les lleve a la cárcel, se les juzgue, si efectivamente son etarras, y se les castigue como dice la ley. Yo ahí, desde luego, no tengo ningún problema, y además es que me parece, y en esto estoy totalmente de acuerdo contigo, Óscar, para que veas que no siempre estamos a la contra, como tú decías. Me parece absolutamente lógico y natural. Segunda cosa que quiero decir, es verdad que el Partido Popular no ha dado ningún paso desde que ETA dice que abandona las armas. Yo preferiría, y creo que como yo, la gran parte o una parte importantísima de la sociedad vasca, preferiría que ETA dijera no solo abandonamos las armas, sino que las dejamos y ahí están, y se disolviera. Creo que eso sería un paso muy importante. Tercero, el proceso de paz, o el así llamado proceso de paz, el proceso que se inicia en Ayete, ¿no ha avanzado? Pues no ha avanzado, pero es que estos procesos necesitan mucho tiempo. Hay que tener confianza entre los actores y yo creo que los actores no existe esa confianza todavía. Hay un sector de la población, un sector político de la población que no tiene credibilidad para el resto de los actores. Claro, 3 años, 2 años, ¿es mucho tiempo? Pues no es mucho tiempo, es tiempo. Ojalá ETA hubiera desaparecido hace 50 años, o hace Exactamente, 25, o hace 10. exactamente. Ha desaparecido, entre comillas, cuando ha desaparecido, y se necesita tiempo para generar confianza entre Bueno, todos nosotros. Koldo, ha pasado un año exactamente, Sí. ¿no? Un año de la declaración. Por Y- cierto, una declaración que Sí. después de un año es que ya es hora de que se quiten las capuchas. Sí, y Es que también todos estamos de acuerdo en que lo mínimo que hay que trabajar es por que la sociedad, por la convivencia social. Elena, y los derechos democráticos de las personas, Claro, de todas las personas. claro. Pero hombre, es hora de quitarse la capucha de una vez por todas. Si es que no hay voluntad de seguir, hay que quitarse la capucha y hay que presentarse delante de una mesa con las cámaras delante y decirles adiós. Ya se ha hecho en otro como tiempo hicieron también, ¿eh? otros. Elena, yo estoy totalmente Ya de se acuerdo ha hecho con en eso. otro tiempo. Sí. Totalmente de acuerdo con Entonces, eso. claro, pero también quiero y decir luego otra cosa. es pero verdad que a partir de ese momento habrá que llegar a todos los acuerdos posibles para que las cosas acaben de la mejor manera para todo el mundo. Sí, Claro que Elena, sí, y yo quiero, claro que o sea, estando totalmente de acuerdo con lo que dices, yo quiero decir también otra cosa. ¿Qué hace Arnaldo Otegi en la cárcel? Por cierto. ¿Por qué le siguen manteniendo en la cárcel? No tiene ni pies Ni ni cabeza. cabeza. A alguien le Ni interesará. pies ni cabeza. Es posible.
Eso, que lo Pero, suelten ya. Independientemente de eso, se lo habrá metido algún juez en la cárcel y el juez será el que diga si debe continuar o no. Es que se está poniendo... Hay indultos, el gobierno puede indultar. Ya ha indultado el Ya ha gobierno del indultado PP a mucha unos gente, cuantos tantos de su unos partido. como otros. Sí, pero que no creo que sea el caso si no lo hubiesen hecho. Pero, de todas maneras, poner en duda el trabajo que se está haciendo como paralizar un proceso me parece un poco fuerte. Sobre todo porque encima detienen a 2 personas que van con 2 pistolas. Es que 2 personas con pistolas que están pidiendo diálogo. Pues Si van con mira, pistolas. lo siento, pero es que sigo sin Yo ellos entenderlo. no sé lo que pedirán. Yo creo que como ciudadana de este país creo que merecemos un esfuerzo por parte de todos para que esta situación se normalice. Unas declaraciones Yo de no Bildu. estoy diciendo lo que Bildu piensan critica ellos, las ni mucho detenciones menos. tachándolas de operación de represión por detener a 2 personas que llevan pistolas y pertenecen supuestamente a una banda terrorista. Y llama a eso represión. Pues yo creo que con eso lo dice todo. El PP tiene que cambiar el lenguaje y ellos también. Pero que no, sé, No podemos estar anclados en un lenguaje, Que son sí. 2 personas que llevan 2 Sí, pistolas. pues ya están detenidos. Ya está, pues y eso, que- eso y- no, y eso que no es lleve- represión. y que lleve Pero eso su es represión. curso. Pero eso es represión. No, yo si llevan 2 pistolas están detenidos, eso llevará su proceso. No, no, por pero eso- que unos utilizan, hombre, que el otro día tuvimos que escuchar que a ver por qué no se está condenando permanentemente a no sé cuál y a no sé quién, porque eso molesta o insulta a las víctimas del terrorismo. Las víctimas del terrorismo tienen todo el respeto del Parlamento de Navarra, de todas las instituciones y de toda la sociedad. Y eso el PP lo pone en cuestión y en cuarentena cuando le da la gana. Cada 2 horas. Yo Cada creo dos que horas cuando le le da la conviene. gana. No se puede poner Hace como falta- hincapié Cuando le le da la gana conviene. lo pone en Hace Hay un cuestión. falta- partido político hace- que dice que detener Sí. a 2 personas con Sí. pistola por pertenecer a una banda terrorista es una operación de represión. Se ha detenido a 2 Tenemos que personas terminar. armadas. Hace falta credibilidad, armadas. hace falta tiempo, hace falta Hace mucho falta respeto trabajo, mutuo, y hace falta trabajo, mucho respeto empezar a mutuo trabajar. y ganas de avanzar en el camino de la paz. Escucharos deja encima de la mesa que hay algo pendiente Sí, claro. Sí, sí, y sí. que sin duda tendremos que abordar el próximo día. De verdad que un placer, ¿eh? Gracias a los 4 por haber estado. Qué Ha sido un ricas debate todas. muy interesante. Así que esta mesa habrá que repetirla, ¿eh? Si queréis. Joder, Qué diciéndonos ricas estas cosas. cosas Si nos lo- volvemos si nos todos. lo dices vamos. así. Gracias también a todos ustedes por sus comentarios, por vuestros comentarios. La semana que viene retomamos. El análisis será tal vez con tintes más económicos, no solamente porque mañana miércoles se presentan en el Parlamento los presupuestos, sino porque la actualidad es económica prácticamente el 100% de la información que les brindamos desde los medios. Gracias y muy buenas noches.